primeramente Pedro se presenta. Pedro se está presentando y dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra apóstol? Amén. La palabra apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviados o mensajero. ¿Qué dice Pedro? Apóstol de Jesucristo. En otras palabras, enviado de Jesucristo. Entonces Pedro nunca dijo el primer papa de Jesucristo. No, eso no dice la Biblia. Otra cosa que la gente deduce, infiere. Entonces muchos dicen que Pedro fue el primer papa, amén, de una organización. Cristo no vino a formar una organización. Los hombres han formado organizaciones. Cristo no. Cristo vino a implantar su palabra. Si tú eres de Cristo, tienes que basarte en lo que dice la palabra de Dios. Tú no puedes basarte en lo que dice una organización, ¿no? Aleluya. Si nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos que basarnos en lo que dice Cristo en su palabra. Aleluya. Como cristiano. Entonces Pedro se identifica como enviado, no como papa. Entonces la palabra papa aparece ya con el proceso de desviación de la iglesia primitiva. Pero en realidad el apóstol Pedro no dice yo soy el primer papa. Porque aquí tendría que haber dicho: mira, Jesucristo me ha dicho que yo soy el primer papa y el segundo papa va a ser Lino. Eso hubiera dejado en su libro, ¿no? Pero no dice. Pedro dice apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo. Amén. Aleluya. Nosotros, usted y yo, si tú eres cristiano o cristiana, cristianos son aquellas personas que siguen a Jesucristo. Amén. Entonces, aquí Pedro no dice yo soy papa o yo soy el primer papa. Simplemente Pedro dice yo soy el enviado. Amén. De Jesucristo. A los extranjeros esparcidos en Ponto. Entonces Pedro primero estaba allá en Ponto. Amén. En Galacia, en Capadocia. Y todos estos pueblos eran en Asia, pues. Y en Bitinia, ¿no? Entonces Pedro está enviando esta carta o este escrito a todos esos hermanos que vivían en Ponto. Gloria a Dios. En Capadocia, en Asia y en Bitinia. Pero cuando Pedro dice extranjeros esparcidos, está hablando de sus compatriotas. Amén. Pedro era judío de la línea hebrea, o sea, era de la nación hebreo. Pedro no era católico romano. Pedro era judío. Amén. Un judío convertido a Jesucristo. Ahora, su nación, sus compatriotas, habían sido esparcidos en diferentes pueblos y naciones. Amén. Porque se acuerdan cuando Israel pierde la reverencia a Dios. Entonces los 10 tribus de Israel fue esparcido, expulsado de Jerusalén. Y quedaron 2 tribus, Judá y el Benjamín. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces Pedro ni siquiera dice, amén, a Roma no lo menciona. Gloria a Dios. Aleluya. Simplemente Pedro dice yo soy el enviado de Jesucristo. Y saludos a los hermanos, a mis paisanos que están expatriados, expulsados. A ustedes les saludo, dice. Amén. Bendito sea el Señor. Seguimos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Tremendo, hermano. Acá se va a destruir toda herejía. Acá vamos a conocer quién está en la verdad y quién está en la herejía y apostasía. No porque yo lo diga, sino porque Pedro lo va a decir. Mira, elegidos según la presencia de Dios Padre. Luego dice en santificación del Espíritu. Luego dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En esta pequeña párrafo de este texto está desmantelando toda herejía. Porque Pedro nos está revelando a través de este escrito de que el Padre tiene un conocimiento anticipado. Luego distingue Pedro a quién, al Espíritu, ya que el Espíritu está con mayúscula, ¿no? Espíritu. Y dice que el Espíritu santifica. Aparece nuevamente para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo.
Amados hermanos y amigos, yo no quisiera atacar a su creencia de ustedes, pero nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia. Tú tienes que creer en lo que dice la Biblia. Tú no puedes inferir o deducir algo que la Biblia ya está claro. Por ejemplo, aquí Pedro está reconociendo que el Padre tiene un conocimiento anticipado. Por ahí dicen, Padre es título, Hijo es título, Espíritu Santo es título. Pero ¿cómo un título puede tener conocimiento anticipado? Amén. Entonces el Padre no es un título, es alguien que tiene un conocimiento anticipado. Aleluya. Luego dice, en santificación del Espíritu. El Espíritu santifica. Amén. Gloria a Dios. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Esto es la esencia de una doctrina, amén, que se le llama la doctrina trinitaria. Amén, porque aquí Pedro menciona a tres: Padre, al Espíritu Santo y al Hijo Jesucristo. Amén. Estamos viendo la Biblia y la Biblia nos presenta tres entidades distintas. Eso no es dividir. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Y Pedro lo está diciendo. Mira, para corroborar más, en el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nuestro Señor Jesucristo tiene un Padre. Amén. Entonces, ¿dónde quedaría esa doctrina que dice que Jesús es el Padre? ¿Me estás tratando de imponer a creer que Jesús es Padre e Hijo de sí mismo? Amén. O sea que cuando tú dices Jesús es el Padre y el Hijo, te estás burlando. Te estás burlando de ese Dios bíblico. El Hijo no puede ser Padre e Hijo de sí mismo. Amén. Pero es que mira, es que tú estás hablando humanamente. No, Señor, es que la Biblia lo está diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 3 es tremendo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por este lado, a esas personas que dicen que Jesús es el Padre e Hijo de sí mismo, está siendo destruido. Pero por otro lado, hay una doctrina que dice, mira, acá dice que el Padre es mayor que Jesús. Pues el Hijo es menor. Entonces, ¿qué dicen? Hay un Padre todopoderoso. Y Jesús es poderoso nada más. Eso sí es salirse de la verdad. Amén. Porque hay doctrinas que dicen, mira, Jesús tiene Padre, por tanto Jesús no puede ser igual que el Padre. Amén. Porque Jesús mismo dice, y citan un texto donde dice Jesús, el Padre es mayor que yo. Entonces, ¿qué dicen? Entonces Jesús no es igual que el Padre, porque el Padre es el mayor que Jesús. Entonces Jesús tiene que ser creado. Es una criatura sublime, mejor que los ángeles creados, pero un poquito más arriba, pero es creado. Amén, eso es lo que están diciendo. Entonces crean un Dios Padre todopoderoso y un Jesucristo poderoso, poder en la sangre de Cristo. Estamos aquí hablando la Biblia, yo no estoy contando de lo que yo pienso o de lo que yo supongo, deduzco, no. Acá no estamos deduciendo. La Biblia dice claramente, y Pedro, el enviado, el apóstol, la palabra apóstol es enviado. Pedro, el enviado, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro está diciendo bendito. ¿A quién? Al Padre. O sea, Pedro adoraba al Padre. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Pedro decía a Jesús que es el único que puede salvar tu alma, ¿no? ¿Amén? Porque Pedro está predicando a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Quieren saber? Vamos entonces a Hechos 3:13. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Entonces, el Hijo es el mismo Jesús. Jesús es el mismo Hijo. Hay muchos que dividen a Jesús con el Hijo. Jesús es el Padre, mientras el Hijo, que viene de María, no es Dios. Una cosa terrible, hermano. Pero aquí Pedro le está diciendo a todas sus audiencias, a toda la audiencia, Pedro le está refiriendo, mira lo que dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, el cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. El verso 26. A vosotros primeramente, dice Pedro, el apóstol Pedro, con mucho respeto, Dios habiendo levantado a su Hijo,
¿Quién es ese Hijo? Jesús. Amén. Le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Tienes que convertir a Cristo, ¿ah? Tienes que convertirte a Cristo de tu maldad. Si no, el Señor te reprende, hermano. Entonces, amados amigos y hermanos, vemos claramente que Pedro no era de la unicidad, tampoco Pedro de los testigos de Jehová. Pedro era predicador del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como yo predico, así como usted predica la doctrina trinitaria. Cuando hablamos la palabra trinitaria piensan que hablamos de 3 dioses. Me dicen que yo estoy dividiendo a Dios. ¿En qué momento estoy dividiendo al decir Trinidad de Dios? No, es que tú estás diciendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y cuál es el problema? ¿Eso es dividir? Eso dice la Biblia. Crea la Biblia. No creas en lo que tú piensas. Amén. Además, la palabra Trinidad significa 3 en 1. La palabra Trinidad viene de la palabra 3 en 1. Amén. Pero aquí Pedrito pues no era pues de la unicidad, ni mucho menos del arrianismo, era de los trinitarios que predicó Jesús y los apóstoles y nosotros también. ¿Cuántos alaban a Dios? Muchos van a decir, mira, tú estás hablando de la Trinidad católico, no seas sinvergüenza, hermano. O sea, ¿todavía tienes cara para comentar diciendo que los trinitarios somos católicos romanos? Qué vergüenza, hermano, usted no sabe ni siquiera la historia. Mira, ahí está que comenta, mira, trinitario católico romano. Es una vergüenza que usted comente eso, hermano, de verdad. No tiene educación, no sabe historia. Si la doctrina trinitaria fuese de la Iglesia Católica Romana, entonces Tertuliano, la Iglesia Bizantina, que no pertenece a la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Siriaco, pues no venga con su tontera, por favor. Qué vergüenza, hermano. ¿Cómo es posible tú comentes diciendo que yo trinitario soy de la Iglesia Católica Romana? Porque la Iglesia Católica Romana cree en la doctrina trinitaria, tengo que yo ser de la Iglesia Católica Romana, por favor, pues. Dejan de estar comentando algo que no conocen, algo que no saben. Amén. Aquí estamos hablando de Pedro. Pedro está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O comprueba, o en su Biblia no hay, porque hay una sola Biblia, no hay una Biblia para usted, otra Biblia para otros, no. La Biblia es una sola. La Biblia es una sola. Sea para católico, evangélico, protestante, la Biblia es una sola. Y por ello compruebe con su Biblia, capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 3. ¿Qué dice? Bendito el Dios y Padre de Jesucristo. Fácil de comprender, fácil de entender, que Jesucristo tiene un Padre. Por algo Jesús dice en Juan 8:16, yo no soy solo. Si Jesús dice que no es solo, ¿quién eres tú para imponerme a mí a creer que Jesús es el Padre? ¿O quién eres tú para que tú me digas que yo soy de la Iglesia Católica Romana? Tú no eres nada, básate en la Biblia. Amén. Basémonos con la palabra de Dios. ¿Qué me dice? Verso 3 de 1 Pedro capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado, o sea, nos ha cambiado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea que al aceptar y creer que Jesús no solamente se quedó en la tumba, sino que resucitó, al creer y confesar que Jesús resucitó, nosotros estamos siendo regenerados por la fe en Cristo Jesús. O sea, hemos nacido de nuevo con la palabra, no por el bautismo en agua. Muchos dicen que muchos nacen en el bautismo en agua. Eso es falso. Si tú piensas que has nacido con el bautismo en agua, usted no ha sido perdonado, porque el agua no murió en la cruz. El bautismo en agua no murió en la cruz. El que murió en la cruz y derramó su sangre en la cruz es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, una cristiana cambiada por el poder de Jesucristo, pues tiene que cubrirse y guardarse para su esposo nada más. ¿Por qué tiene que vestirse como el mundo? El mundo no conoce la Biblia. El mundo que no tiene una experiencia con Dios no conoce la Biblia. No ha tenido una experiencia con Dios. Entonces se viste a su forma y a su manera. Amén. Pueden andar hasta desnudos. Esa es su forma de vestir. Amén. Una persona que no conoce a Dios anda desnudo por las calles mostrando su cuerpo, unos pelos que tienen los hombres, y las mujeres también se visten de una forma extravagante. Y entonces los deseos de los ojos de las personas están llenos ahí. La concupiscencia, la lascivia, el deseo. Amén. Y eso no es ajeno a un cristiano, una cristiana. Entonces un cristiano tiene que cubrir su cuerpo. Amén. Una cristiana tiene que cubrir su cuerpo. Entonces nosotros tampoco nos estamos atacando a esos hermanos que se visten, hasta van a las playas con bikinis, ¿no?
Pero esos que van a la playa con bikini siendo cristiana, pues imagínense que no ha visto la gloria de Dios en su vida, y estaremos orando por esas personas. Porque recuerda que, por ejemplo, Gadareno andaba sinvergüenzamente. O sea, no tenía vergüenza Gadareno de andar desnudo. Había salido de él la vergüenza, porque estaba lleno de espíritus inmundos dentro de él. Y por ende no tenía vergüenza andar desnudo por las calles. Se golpeaba, ¿no? Gritaba, y era una amenaza en ese pueblo llamado Gadara. Los gadarenos estaban asustados con este hombre. Era un hombre violento, un hombre muy violento, y tenía mucha fuerza, y andaba desnudo, y se golpeaba con piedras, y era feroz. Era así, hermano, terrible. Pero un día Jesucristo lo cambió. ¿Y cómo estaba? ¿Seguía andando desnudo? No. Jesucristo lo sacó los demonios que tenía. Más de 5.000 demonios estaban metidos dentro de este hombre. Por eso que se había vuelto lunático, sin vergüenza. Amén. Estamos hablando de un verdadero convertido, de una verdadera convertida a Cristo. Y el ejemplo gadareno, ¿no? Gadareno, una persona totalmente así. Pero cuando Jesucristo le pregunta, amén, cuando Jesucristo le pregunta a estos demonios que estaban metidos dentro de este hombre, le dice: me llamo Legión. Me llamo Legión. Entonces, cuando hablamos, ¿qué es Legión? ¿Qué entiende de Legión? Está hablando bajo el lenguaje de un soldado romano. Legionarios. Los legionarios eran soldados romanos conformados de 5.000 a 4.000 soldados. Entonces, cuando el demonio habla de este hombre llamado Gadareno y dice que me llamo Legión, pues tenían muchos demonios, por eso que este hombre estaba fuera de sí. Amén. Hacía cosas terribles sin darse cuenta. Pero cuando Jesucristo lo saca todas estas cosas, este hombre estaba vestido. Dios lo bendiga, Dios le bendiga. Estaba vestido, sentado y en su cabal juicio. 3 cosas, hermanos y amigos, de un cambio verdadero en una persona o en una mujer. Ese hombre, cambiado por el poder de Jesucristo, estaba cubierto su cuerpo. Ya no mostraba su cuerpo, su carne. ¿Cómo un cristiano, una cristiana puede estar andando desnudo por las calles? Yendo a las playas. Eso no es extremismo, no es radicalismo. Estamos hablando de la Biblia. Ahora hay teologías liberales. Hay pastores que dicen: píntate, hermano. Píntate. Ponte arete, cuélgale como argollas acá. Amén. Eso es una enseñanza totalmente falsa. Ya esos pastores ya no son ya cambiados por el poder de Jesucristo. Tienen una teología liberal. No es bíblico. Nosotros somos bíblicos. Si usted está aquí, quiere ser bíblico, pues bienvenido. Si no, chao. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, Gadareno, amados amigos, fue cambiado por el poder de Dios. Primeramente empezó a cubrir su cuerpo. Después de ser libre de estos demonios, Gadareno se cubrió. Estaba vestido. Luego estaba sentado. Ya no estaba que caminaba para acá y para allá. ¿Se acuerdan? Hay muchos muchachos, muchachas, no están tranquilos en la casa, hermano. Los chicos, los jóvenes, no están tranquilos en la casa. Quieren estar en las discotecas ahí. Salsódromos, chichódromos, parrilladas, polladas. Ahí quieren estar moviendo su esqueleto. Amén. Y no están tranquilos en la casa de Dios. Cuando le llevas a la iglesia, hermanos, se molestan, se incomodan. Es como un martirio ir a la iglesia. Esas personas necesitan ser libres. Esos jóvenes necesitan ser libres. Pero Gadareno, antes de ser libre, estaba que correteaba, gritaba, se maltrataba. Pero ahora estaba sentadito, escuchando ¿a quién? A Jesucristo y su enseñanza. Cuando un verdadero hijo de Dios es cambiado por el poder del Señor, se cubre primeramente su cuerpo. Amén. Se viste con pudor y modestia. Aleluya. Y luego se sienta en la iglesia a comer palabra de Dios, a oír el mensaje de Cristo. Luego dice que estaba en su cabal juicio, estaba en cabal juicio. 3. Cambio verdadero, hermanos. Pero hoy tenemos evangélicos por todos lados, son evangelios distintos. Amén. Hay evangélicos que dicen: vamos a la discoteca a evangelizar. ¿Qué vas a evangelizar en la discoteca, hermano? Amén. Señor, reprenda al diablo. Poder en Jesucristo, hermano. Voy a evangelizar, y dicen, y se meten a otros lugares, a zonas de nudistas. Amén. Lo que quiere es estar ahí mirando cosas de la carne, hermano, alimentar su carne, sus ojos, ¿no? Satanás y los demonios son cobardes.
se esconden para atacarte y arruinar tu vida. Amén. Pero acá tenemos a un Cristo que ganó, a un Cristo que fue tentado en todo, pero sin pecado, dice. Y lo venció al diablo, hermano, lo pisó al diablo, aleluya. Y con Cristo somos más que vencedores. Bendito sea su nombre. Vamos a orar al Señor, aleluya. Hermano, hermana en Cristo, esta noche hemos hablado sobre Pedro. Pedro destruye toda herejía y nos hace ver de que somos como un soldado, amén, y debemos siempre estar ahí para que no caigas en el pecado, en cualquier cosa. Le pregunto, ¿cómo está su vida ahora? ¿No? Usted es quizás católico romano, pero es un borracho. Amén. Usted es mariólogo, ama a María, pone velas y reza, pero su hogar está destruido. Usted es protestante, evangélico, pero eres un sinvergüenza. Amén. Jesús lo dijo claramente a los fariseos. Fariseos eran religiosos, santos, supuestamente. Hermano, no mataba ni una mosca. Pero por dentro eran unos sinvergüenzas hipócritas. Amén. Y Dios conoce tu corazón. Dios sabe tu vida. Te presento a Cristo que sirvió Pedro toda su vida desde que fue llamado a ser apóstol. Amén. Te presento al Cristo de Pablo, a Jesús de los apóstoles. Porque yo no te estoy predicando a un yeso, a un muñeco, a un ídolo. Te estoy predicando a un Cristo que resucitó y tiene el poder para cambiar tu vida. Así como lo hizo conmigo, así como lo hizo con mi esposa. Amén. Y así como lo hizo con miles de personas que han aceptado a Cristo.